Quiero continuar con la serie de los 10 mandamientos, si se acuerdan, la dejé en suspenso nada más por la de la reforma y luego pues ya me ausenté 2 semanas, pero pretendo terminarla. Y hoy vamos con el segundo mandamiento, así que acompáñame a Éxodo 20, versículos 4 al 6. Y titulé este mensaje como segundo mandamiento, la verdadera adoración. Versículo 4 de Éxodo 20 dice: no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si me pueden poner el cronómetro en 0 para administrar mejor el tiempo. Padre Santo, te damos gracias por este domingo, así que disponemos en esta gratitud nuestro corazón a que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros, Dios. Simplemente esperamos que tu Espíritu Santo venga, riegue y empiece a arar la tierra de nuestro corazón para que caiga en tierra fértil, Dios. Anhelamos no solamente escuchar, sino vivir y aplicar en nuestra vida todo lo que tú vas hablando. Aunque sea un poco, hemos de extraer, Dios, pero que aunque sea ese poco que extraigamos, sirva para darnos aliento, para darnos dirección en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Thomas Watson, un puritano muy reconocido, escribió: los que no tengan la ley para gobernarlos, no tendrán el evangelio para salvarlos. De ahí la importancia de entender y de conocer lo que Dios escribió en su ley. No podemos caer en el extremo de ignorar por completo la ley de Dios, pretendiendo que ahora estamos bajo la gracia. El Señor Jesús lo dejó muy claro: si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces ahora nuestra obediencia a la ley no es el fruto del temor al castigo, es la consecuencia del amor que hemos recibido y del amor que expresamos al Padre. Entonces es que el Evangelio entra en juego, porque la ley nos lleva al amor de Cristo, nos lleva al sacrificio de Cristo. El Evangelio nos lleva al amor de Cristo, al sacrificio de Cristo, a su resurrección y a la esperanza que tenemos junto con todos los santos. Entonces, cuando nos aproximamos a la ley, entendemos cuál es nuestra verdadera naturaleza y descubrimos todo aquello que por nuestra naturaleza nos vemos de alguna forma siempre influenciados a hacer. Como si soltáramos el volante de un vehículo que no está bien alineado y que tiende a cargarse a un lado. Ese es nuestro corazón. Y la ley de Dios comanda el volante y no permite que este corazón que tiende a desviarse se desvíe y se salga del propósito por el que Dios lo puso en esta tierra. Descubrimos todo aquello que por nuestras fuerzas no podemos cumplir, pero al mismo tiempo tenemos la esperanza de que Cristo ya lo hizo. Y Él nos ayudará a que nosotros podamos hacerlo. Y todos los días nos alienta, nos perfecciona, nos santifica hasta que alcancemos el punto más importante de nuestra esperanza eterna, el día que Él nos habrá de glorificar. En el sentido de estar ya exentos del poder del pecado sobre nosotros. Ya la creación no gemirá más. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Y partimos entonces de que la ley nos señala aquello que debe de ser hecho, pero el Evangelio nos da el aliento y la convicción de que realmente podemos hacerlos. Entonces, con esa mentalidad en mente, vamos a comenzar este mensaje. Quiero analizar primeramente algunas cuestiones generales de la adoración y llevarte a una historia bastante ilustrativa en el libro de Jueces. Luego vamos a volver al texto y ver todas las implicaciones de la idolatría. Y finalmente quiero aplicar esto a nuestra vida diaria.
Cuando Dios da este mandamiento, si se recuerdan cómo fue el desarrollo de la primera plática, no tendrás dioses ajenos delante de mí, nos habla de tener una religión correcta, con el único Dios verdadero. Segundo mandamiento entonces nos posiciona en los parámetros de una adoración correcta. ¿Cómo el único Dios verdadero debe ser adorado? Quiero decirte tres cosas acerca de esto. Ya que nuestro Dios es espíritu, sí, la Biblia utiliza antropomorfismos para decir que Dios tiene un rostro, que Dios tiene brazos, manos, su trono, formas de hombre para lograr comunicar esos atributos en una forma que la podamos recibir. ¿Sí? Dios no da un mensaje codificado, sino que lo habla en nuestro idioma para que lo recibamos. Entonces, al mismo tiempo, eso puede causar cierta confusión, pero Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, nuestra adoración es primeramente espiritual. La adoración verdadera parte desde lo más profundo del corazón. Cuando la adoración no es espiritual, así como, no sé si te ha tocado ver cuando ves alguna escena y dices, qué romántico, qué bonito se antoja, y luego ves otra escena que dices, qué cursi, qué vergüenza. Bueno, cuando nuestra adoración no es espiritual, digamos que no llega a lo romántico, y cuando queda únicamente en lo sensible y en lo emotivo, es igual a lo cursi. Es decir, está a mitad del camino o necesita ser reconsiderado. Finalmente, si la adoración solo es a través de los sentidos, si no está interactuando mi corazón a través de todos sus afectos, entonces no se está dando el principio de que tenga que ser espiritual. Al mismo tiempo, ya que Dios es Dios y ya que Dios se revela y Dios le dice al hombre quién Él es y cómo interactuar con Él, entonces toda adoración que Dios instituye es regulada por Dios. Para eso tenemos las Escrituras, para diseñar nuestra adoración. El salirnos de las Escrituras e idear una nueva forma de adoración, entonces comienza a violar este principio y nosotros ponemos las condiciones en las cuales Dios debe y puede ser adorado. En tercer lugar, la adoración debe ser mediada. Tenemos un solo Dios y un solo mediador en Jesucristo. Y es a través de este mediador, por medio de quien nosotros adoramos a Dios. El hombre pecador a veces piensa que es lo suficientemente bueno como para presentar su ofrenda delante de Dios. Y como dice Primera de Pedro 2:5, nosotros siendo edificados como casa espiritual, tenemos un sacerdocio por el que presentamos, ojo con esto, sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Nuestra adoración es mediada. Cristo es quien en última instancia es visto por el Padre como agradable. Y todo aquello que nosotros hacemos como adoración necesita pasar por Cristo, necesita parecerse a Cristo, necesita tener el sello identitario de su Hijo para que entonces el Padre pueda recibir esta adoración. Cuando quitamos a Cristo del centro, entonces, ¿sabes qué pasa? Nuestra adoración empieza a girar en torno a nosotros mismos. Deja de ser cristocéntrica y se convierte en antropocéntrica. Ahora sí el ejemplo, Jueces 17, 1 al 6. El libro de Jueces contiene quizás algunos de los relatos más bizarros de toda la Biblia, porque ahorita voy a llegar al punto. Pero este tipo de relatos son muy comunes en el libro de Jueces y son tan ilustrativos de lo que pasa cuando Dios deja de ser considerado. Había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía. Quiero que te grabes algo. Micaía significa quién es como el Señor. ¿Qué significa Micaía? ¿Quién es como el Señor? Ok. Y él dijo a su madre, las 1100 monedas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, mira, esa plata está en mi poder, yo la tomé. O sea, Micaía
le roba una gran cantidad de dinero a su mamá. La mamá de Micaía produce una maldición sobre la persona que las tenga. Entonces Micaía dice, oye, pues ¿te acuerdas? Yo las tengo. Entonces dice la madre, bendito sea mi hijo por el Señor. Yo quiero una mamá así. Bendito sea mi hijo por el Señor. No se crean. O sea, la mamá fuera de sí le dijo a su madre. Entonces él le devolvió las 1,100 monedas de plata a su madre, y su madre dijo, yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo. Ojo aquí, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo. Cuando él le devolvió la plata a su madre tomó 200 monedas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, las cuales quedaron en casa de Micaía. Ojo aquí. Y este hombre Micaía tenía un santuario, hizo un efod e ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Todos los 3 puntos que te di al principio, Micaía hizo lo que quiso con ellos. Y aquí viene el gran porqué de todo lo que leemos en este relato. Y es una frase que se repite de vez en cuando en el libro de los Jueces y nos da a entender por qué pasa lo que pasa en Jueces y por qué no pasa lo que debería de pasar. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Ese es el problema. Y acerca de eso se está pronunciando Dios en el segundo mandamiento. Que la adoración pasa por el filtro de Él. Que la adoración es por Él. ¿Sí? Que la adoración tiene que cumplir con estos elementos para que sea una adoración aceptada. Actualmente, nuestra tendencia, cuando Dios se quita del centro, cuando Dios se quita de su lugar y de su trono celestial digno de adoración, es que tenemos la misma tendencia que Micaía. El desviar nuestra identidad. Es bien interesante que en el hebreo empieza escribiendo el nombre de Micaía, quien es como el Señor completo, y la siguiente vez en el versículo 5 que menciona lo que Micaía hizo, ya no comunica el nombre de este hombre completo, sino quién es cómo. Poniendo en perspectiva algo muy interesante. La identidad de adorador de Micaía había sido alterada en la medida que él alteró su adoración. Y digo alterada porque la identidad de adoradores que cada uno tenemos no puede ser removida. Hacemos lo que hacemos, queremos lo que queremos, porque somos profundamente adoradores en nuestro corazón. Hasta lo malo, pastor, no diga herejías, es cierto. Los afectos de tu corazón adoran a algo. El problema y la pregunta es ¿quién es? ¿Cómo? ¿Sí? Si realmente esa adoración se dirige hacia el Señor o se dirige hacia otra cosa. Pero todo, en lo más profundo de nuestro corazón, podemos ir a hacerte un estudio de tu corazón espiritual e ir quitando todas las capas identitarias. Te vamos a quitar la capa de la playera de la América, te vamos a quitar la capa de la playera de Morena. Perdón, no, aquí no hay. Puro redimido por la sangre. No, vamos a ir quitando la de papá, la de patrón, la de trabajador. Y la identidad más elemental, más primaria de tu corazón es ser un adorador. Alimenta todas las demás y explica muchos grandes porqués de nuestra vida. Micaía entonces le hace una casa a un Dios, sabrá cuál Dios, instituye un sacerdocio para sabrá cuál Dios, hace imágenes que representen a ese Dios y todavía nombra un sacerdote. Este hombre
se atribuye la capacidad de adorar a Dios conforme a su propio criterio. Este hombre no solamente creó su propio Dios, sino creó la forma de adorar a ese Dios. Amados, si todo lo que somos es ser profundamente adoradores y lo que hacemos es porque somos profundamente adoradores, tenemos la capacidad de hacer un rito, un culto, una religión de cualquier cosa. De cualquier cosa. Muchas de las ideologías, muchas de filosofías, aficiones. Miren, no nos vayamos tan lejos. En Argentina hubo alguien que consideró a Maradona lo suficientemente increíble como para hacerle un culto. ¿Sí? Entonces, eso es peculiar y chistoso, pero pone en perspectiva que a veces no le podemos poner iglesia maradoniana a algo que hacemos, pero se convierte en un culto. Se convierte en una forma no aprobada por Dios para adorarlo. Entonces, ahora sí, vamos al texto. Éxodo 24 al 6. Repetimos, no te harás ningún ídolo ni semejanza. Ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas y debajo de la tierra. Dios es bastante detallista en decir nada de nada. Todo lo que está dentro del mundo está prohibido para ti, para hacer una imagen, para representarme a mí. Entonces, el segundo mandamiento es una ordenanza, como ya lo vimos, respecto a la adoración y al modo en que Dios quiere ser adorado, el cual es apropiado por Dios. ¿Qué es lo que prohíbe Dios? Que la adoración al Dios verdadero se dé por medio de imágenes. Pasó algo muy chistoso cuando el pueblo de Israel hace el becerro de oro. Bueno, no fue chistoso para ellos que los barrieron, que los aniquilaron, pero pasa algo muy interesante y es que ese becerro de oro fue nombrado Yahvé. Ese becerro de oro no se le puso el nombre de un ídolo cananeo o egipcio. Cuando finalmente es terminado, dicen, este es Yahvé, el que te sacó de Egipto. Y en torno a ese ídolo se hizo todo un culto dominical. Danzas, alegría, ¿sí? Celebración. Todo lo mismo que se hace en torno a Dios, pero con un ídolo en la mente. Por eso los judíos, y sobre todo los judíos después de la cautividad, se volvieron sumamente reticentes a cualquier imagen. Algo que admiro de los judíos es que a veces tendían como que si la línea estaba aquí, ellos se alejaban lo más posible. Claro, muchas veces con la motivación incorrecta eso te lleva al legalismo, pero con la motivación correcta refleja temor de Dios. Los judíos ni siquiera toleraban los pendones del Imperio Romano. Las imágenes eran completamente aborrecibles para él. Dicho sea de paso, ¿qué pensaría María, la hebrea, si resucitara hoy y viera todas las representaciones que hay de ella? De una cultura judía, iconoclasta, completamente renuente a cualquier representación. Definitivamente, eso solamente refleja cuál es la tendencia que opera en nuestro corazón. Entonces los judíos se negaban a tal grado porque ellos decían, quizás si tengo una representación de algo, corro el riesgo de comenzar a adorarlo. Entonces, ¿qué es lo que Dios prohíbe? Prohíbe la adoración al Dios correcto de la forma incorrecta, haciendo una imagen o una representación de Él. Sigo adelante. Dice el versículo 5, no los adorarás ni los servirás. Entonces, esa representación no es digna de que me incline, de que le sirva. Entonces,
no hay ninguna señal de respeto o de honor que les pueda ser mostradas, mucho menos alguna clase de servicio o de atención, tampoco ninguna clase de sacrificio o de incienso o de alabanza. Ningún rito religioso debe estar encaminado a tener en cuenta esas imágenes. Y naturalmente, la pregunta y un argumento que hasta me ha salido ahí en algunos reels: ¿entonces tú no tienes imágenes de nada? ¿No había imágenes en el templo, en el tabernáculo? ¿No había dos querubines en la tapa en el propiciatorio del arca? Sí las había. Eran todos ellos situaciones accesorias del Dios verdadero, apuntando de forma figurada, pero jamás las imágenes mismas intervinieron en una clase de adoración. Al arca no se le adoraba. Olvídense ustedes eso. ¿Sí? No traían el candelabro de 7 brazos y lo sacaban en procesión. ¿Sí? Entonces, esos elementos no constituían un medio, mejor dicho, un fin de adoración, sino eran los instrumentos y las herramientas por las cuales se adoraba, simbolizando una realidad celestial. Continúa: porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. El celo del Señor es un asunto de adoración. El celo del Señor no es comparable al celo tóxico que has sentido o que has sufrido de parte de alguien. El celo del Señor es un celo genuino de su gloria, sabiendo que no hay nadie más eminentemente glorioso, poderoso que Él. Finalmente tiene que ver con lo que dice en Isaías 40. ¿A qué me pueden comparar? ¿A qué me pueden hacer semejante? Eso solamente desarraiga la necesidad de hacer cualquier imagen o representación. ¿A qué lo puedes comparar? ¿Qué representación hecha por mis manos tiene la capacidad de resumir todos los atributos? Ahora, yo no estoy en contra del arte y de aquellos elementos que de una forma pedagógica pueden ser utilizados, al menos para darnos una idea. Al menos para que podamos a través de ellos imaginarnos cosas, meditar en aquello trascendente. Hay cuadros tan hermosos que definitivamente dices: no me voy a inclinar a esto, pero esto me recuerda algo. Es la belleza, la virtud, me recuerda la belleza y la virtud del Dios creador y tremendamente artístico que nos puso aquí. Pero el celo de Dios es un asunto de adoración. Es el asunto por el cual tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Y ahorita voy a pasar del elemento físico al elemento interno. Mucho cuidado de los ídolos que podemos ir coleccionando. Siguiente, hay un castigo hacia los idólatras. Dios los considera como que lo aborrecen. Y el tema es que el castigo hacia la idolatría es que Dios dice que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Es una sanción bastante fuerte. Y de esto se deriva el tema. Quiere decir que el hijo sufre por los pecados del padre. Lo que quiere decir Dios con esto es que un hijo no puede decir: bueno, pues es que ese fue asunto de mi papá. El tema es que nosotros, hijos, aprendemos y replicamos lo que vimos de nuestros padres. Y eso por sí solo, Dios no lo condona por decir: es que lo aprendió de su papá. Sí, pero al mismo tiempo, en otras palabras, Dios dice: después de todo, simplemente lo aprendieron de sus padres y como ellos solamente lo aprendieron, entonces lo hicieron. Dios sí tiene algo contra generaciones idólatras si los hijos continúan haciendo los pecados que hicieron sus padres.
Porque lo dice claramente el profeta Ezequiel, el alma que peque, esa morirá. Y no pagará el hijo por los pecados del padre. Si el hijo continúa, se convierte en pecador. Y por ese pecado paga el hijo. Pero si el hijo se arrepiente, ¿qué crees? Adiós. Y entonces entra el versículo 6, porque si su ira dura hasta la cuarta generación, el versículo 6 nos dice algo más profundo. Y muestro misericordia a quienes, a millares, a los que me aman y que guardan mis mandamientos. La recompensa de los adoradores es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la que nos sostiene sabiendo que somos tan profundamente capaces de idolatrar cualquier cosa, y la misericordia de Dios y su tierno amor te recuerdan que te estás equivocando y que te vuelven nuevamente al camino. En conclusión, los segundos, aquellos que verdaderamente aman a Dios, hacen de su constante preocupación y esfuerzo el adorarle. Constante preocupación y esfuerzo. Guardar sus mandamientos. Busco que mi corazón no albergue otros sentimientos y otros afectos tremendamente profundos hacia cualquier otra cosa. Dios tiene misericordia reservada para ellos. Y esta misericordia se extiende por todas nuestras generaciones. Y no solo a nosotros, a millares. Muchas personas que a través de Jesucristo hemos salido de la ira de Dios. Y todo porque entendimos guardar sus mandamientos. Ahora, lo siguiente, quiero hacer como una clase de test. En este segmento lo titulé como los atractivos de la idolatría, pero quiero que tú respondas en tu corazón, ¿así me acerco a Dios? O sea, porque quizás te preguntas, bueno, ¿y cuál es el tema con la idolatría? O sea, ¿por qué Dios no nos permitiría al menos hacer una representación aproximada? Si bien es cierto, no puede ser absoluta, quizás sí nos podamos aproximar. Tiene más implicaciones. Y tiene implicaciones que de alguna forma tenían injerencia en cómo vivían y cómo veían estas personas a estos dioses. Pero lo que me parece tan interesante es que si yo me pregunto punto por punto, si yo me aproximo hacia Dios, la conclusión a la que puedo llegar es que probablemente mi Dios no es el Dios todopoderoso, soberano, creador del universo, es un ídolo. Para empezar, ¿por qué era atractiva la idolatría para ellos? Porque era una garantía. Los antiguos suponían que la presencia de un dios o una diosa estaba garantizada por la presencia del ídolo, porque éste participaba de la esencia misma de lo divino que estaba representando. ¿Cuál es la certeza que da el ídolo? Es, Dios está aquí. ¿Por qué? Porque ahí lo tengo representado. Mi pregunta es, ¿busco a Dios como una garantía o bajo la garantía de que su presencia está conmigo inexcusablemente? Dios está en todos lados, pero busco esa garantía de parte de Él como si fuese una obligación. Segundo, ¿por qué la idolatría es atractiva? Porque es egoísta. La idolatría era todo un sistema materialista de pensamiento y de comportamiento. Entonces, cuando yo hacía algo llamado culto a la fertilidad, por ejemplo, entonces estaba hecho sobre la idea que los dioses podían hacer prácticamente todo menos alimentarse. ¿A dónde voy? Se consideraba que si uno alimentaba a un dios determinado, éste estaba obligado, a su vez, a utilizar su poder en favor del adorador. Entonces, conclusión, la idolatría en este contexto se vuelve atractiva porque yo le doy y él me devuelve. Pregúntate,
¿Es mi relación con Dios una suerte de continua transacción donde yo sé que Él demanda ciertas cosas, donde yo cumplo esas demandas y luego asumo que Él tiene la obligación de devolver? No me respondas porque. Número 3, porque es atractiva la adoración, porque era fácil, facilita. La frecuencia y la generosidad del culto eran los únicos requisitos significativos de la idolatría fiel. Mientras yo presentara las prácticas que corresponden al ídolo, todo estaba bien. Eso no tenía una implicación en la vida del adorador fuera del culto. ¿Me estoy dando a entender? Cuando la adoración es fácil, yo hago ciertas cosas para que esté contento, pero en cuanto termina el culto de adoración, yo puedo vivir una vida que no se vincula a los atributos y a la naturaleza del Dios que estoy adorando. Pregúntate, amado, ¿es así como se vincula mi adoración al Dios que creo que adoro? Cumplo, llego temprano, levanto las manos, escucho, me voy temprano, ya cumplí. Pero no tiene una implicación ética en mi vida. No está informando mi conciencia de nada. No está transformando mi corazón para nada, porque es una oración hueca y es una adoración, quise decir hueca e idolátrica, donde veo ciertos beneficios y quizás mi conciencia se relaje, pero no hay un vínculo profundo. Número 4, es normal. Todo mundo lo hacía. Era la moda. Extraño es que de pronto, después de una explosión universal de ateísmo, de pronto me da la impresión de que la espiritualidad vuelve a estar de moda, ¿eh? Lo místico, lo oculto. De pronto yo me guío por los libros que veo en algunas librerías. Porque a mí me gusta entrar y ver, y según los temas que veo que hay es lo que yo veo que a la gente le puede interesar y que están vendiendo los editoriales. Demasiados temas metafísicos, místicos. Se me está yendo esta otra palabra. Bueno, el punto es la implicación de espiritualidad. Una palabra que a veces me perturba poquito cuando la utilizamos en el contexto de la fe cristiana. Nota al pie, tú no tienes una espiritualidad en sí misma. Tú tienes una fe y la fe es por lo que tú vives. En un sentido general, lo que hacemos tiene una implicación espiritual, pero es mucho más profundo que una espiritualidad y punto. Y nada más. Entonces se volvía normal para estas personas porque es lo que todo mundo hace. Entonces, sin excepción en el mundo antiguo, todos tenían un Dios. Esto hacía que la cultura idolátrica fuera totalmente normal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía Dios? Hace que su pueblo se destaque porque la cosmovisión de la adoración del israelita en ese momento era sin paralelismo a lo largo del mundo. Dios hace que su pueblo se separe. Y amado, esto me parece sumamente significativo, porque nuestra separación del mundo está en estos pequeños detalles y no en una actitud huraña y antisocial. Y no en una forma de creernos moralmente superiores a los demás, sino que habiendo sido rescatados por misericordia, entonces entendemos que en mi fe hay ciertas distinciones donde Dios separa. Esto es lo que separa. Esto es lo que empieza a hacer la diferencia. Y dado que esta es la identidad principal asignada a sus criaturas, esto
conforme se ejercita, supone hacer no una pequeña, sino una gran diferencia. ¿A quién adoro? Y no adoro como los demás adoran o a quienes los demás adoran. Eso es lo que hace verdaderamente a alguien discípulo de Cristo. No el rito, no la confesión, la adoración. Porque ¿cómo sé que ese es quien dice que es? Porque verdaderamente en lo más profundo de su corazón adora a quien dice que adora. Muy bien, continúo. 5. ¿Por qué es atractiva la idolatría? Esta palabra a lo mejor no te cuadra. Lo quise poner como lógico. Es lógico. Lo que quiero comunicar con que es lógico es que mi intelecto está 100% todo el tiempo a cargo de entender lo que pasa con el ídolo. ¿Me explico cómo? Mi intelecto, o bueno, si yo fuese un israelita o alguien, una persona en esos tiempos, mi intelecto haría conexiones que dicen, bueno, pues es que estaría chido tener un Dios para cada función, porque quizás sea bastante arrogante pensar que hay uno que puede hacer todo, ¿no? Bastante cargado además. Entonces pongo uno para la lluvia, uno para el sol, uno para el viento, uno para la fertilidad, uno para la cosecha, uno para el invierno, para el verano. Politeísta. Al mismo tiempo, no me gusta que esa adoración me excluya de los demás. Volvemos al punto anterior. O me separe. Entonces, que sea un poquito de todo. Y voy con mi vecino y mi vecino tiene sus dioses y se me hace interesante, entonces incorporo. Eso se llama sincretismo. Cuando nuestra adoración, que supone tener las 3 características que te di al primero, empieza a tomar elementos que Dios no instituyó. Pero todo, el intelecto del hombre girando a 1000 por hora está haciendo todas estas conexiones y está diciendo, así es como funciona esto. Al mismo tiempo es un sentido en el que se van creando niveles, ciertos niveles jerárquicos de dioses. Por ejemplo, en esa época había los dioses personales, los dioses familiares y los dioses personales. Y digo, qué interesante. O sea, esta jerarquía, de alguna forma, plantea cómo está nuestra realidad ahora. Yo tengo mis dioses. Y luego hay los dioses que gobiernan a mi familia. Pero luego hay los dioses que todos reconocen en un ámbito nacional. Y los israelitas bien podían tener a Yahvé como Dios personal. De hecho, era al revés. Ellos tenían a Yahvé como Dios nacional. Pero personalmente podían tener a Dagón, podían tener a Moloch, a Baal, a Sera. ¿Te das cuenta la realidad que esto pinta? Ellos podían confesar y vincularse popularmente a una deidad. Pero en lo oculto, ahí en la casa, en un cuartito, había otros dioses. Y así funciona nuestro corazón. Quiero que tengas en mente, no quiero que estés pensando en el vecino, no quiero que estés pensando en otras personas. Piensa en tu corazón, amado. Y piensa si realmente así accedes a Dios, como un Dios popular, confesional, al cual no, si todos creemos en Dios. México es de los países más creyentes de Latinoamérica. ¿En qué creemos? Es la pregunta. ¿A quién adoramos? Es la verdadera pregunta. Porque todos nos vamos a vincular a aquello a lo que adoremos. 6. La adoración idolátrica es conveniente porque complace los sentidos. La adoración de imágenes evocaba emociones y sentimientos. Había una complicidad entre la imagen, donde quizás la ausencia de la imagen no iba a transmitir esos sentimientos. Y vuelvo al primer punto, la adoración es espiritual.
Y cuando la adoración se convierte en una adoración emocional, sensiblera, sensitiva, donde yo estoy obligándome o yo estoy vinculado o yo espero que los de los musiquillos háganme llorar. Háganme. Pastor, no está Dios aquí porque no me dieron escalofríos. Mira, la presencia de Dios tiene, yo no le puedo poner límites y decir aquí sí y aquí no. Pero la adoración tiene su forma de ser. Y si bien pudiste sentir algo o no sentir, tu adoración es espiritual. No hay una conexión necesariamente sensorial. Claro, es emotiva. Pues, ¿qué hace la música? Transmitir algo, ¿no? Y no solamente un sonido, transmite emociones. Y se da una impartición por medio de la música. Pero no es en la piel china o el escalofrío el fin por el cual la música es hecha. Es ofrecer a Dios arte, es ofrecer a Dios virtud, es ofrecer a Dios también talento, es ofrecer a Dios la belleza de los sonidos, junto con el sonido más hermoso que puede haber, tu voz. No son los instrumentos, amado. Igual, estos solamente son la forma de mediar la adoración. Tu voz, si la que no se escucha o difícilmente se escucha, es el instrumento que más en poca cuenta se tiene para adorar a Dios. No, pues es que Chavita toca bonito la guitarra, Adrián toca bonito, entonces no, dale mi Adrián, dale mi Adrián. Y yo aquí asintiendo, levantándome. Tu voz es tu instrumento. Y eso es lo que empieza a hacer que la adoración tenga sentido para Dios. Número 7, es permisiva. La idolatría es permisiva. Sí, porque con el ídolo yo hago lo que quiero. Lo muevo, lo quito, lo pongo, lo visto, lo pinto, lo tiro, ya me aburrió. El ídolo no tiene autoridad. Y cuando yo me vinculo a Dios y digo que lo adoro, sin asumir al mismo tiempo que Dios tiene autoridad sobre mi vida, te presento a tu ídolo, bro. Te presento a ese becerro de oro al que llamas Yahvé. Número 8. ¿Saben por qué era también la idolatría tan atractiva? Porque era erótica. Y la sexualidad era una forma de adoración. La forma en cómo algunas de esas deidades recibían adoración y culto era a través de la excitación sexual. Y dime si sí o no, en un mundo hipersexualizado, donde se busca sexualizar hasta los niños, hay algo que suena demasiado perverso que te hace sentir como que dices, esto como que ya es mucho, ¿no? Es una forma de adoración. La hipersexualización del mundo es una forma de adoración a lo más oscuro que te puedas imaginar. Cuando todo se trata de sexo, cuando hay cualquier interacción en redes sociales, te expone a un montón de imágenes, una sobresensualización de las personas, de los sentidos, una excitación constante, un bombardeo constante a tu mente, a tus ojos. Es una forma de adoración. Nuestra sexualidad, así es, sí Señor, es una forma de adorar a Dios. Presenten sus miembros para la justicia, le decía Pablo a Romanos. Todos los miembros, todo el cuerpo, no nada más el espíritu. Si yo adoro en espíritu, y complementa a Jesús, en verdad. Obviamente, porque lo que sucede en lo más profundo de nuestro interior afecta también el cuerpo. Y la sexualidad es una forma en cómo nosotros demostramos que adoramos al Dios verdadero. O bien una sexualidad desenfrenada sin los estándares de Dios
también es una forma de adorar a alguien más. Todo lo que somos, dice Romanos 12:1, que tú y yo somos el sacrificio. Todo. Pero somos un sacrificio vivo y agradable a Dios. ¿Somos un sacrificio vivo y agradable a Dios? Siempre. No. Sino cuando Él se convierte en nuestro culto racional. Sino cuando nos encargamos de renovar nuestra mente, de no amoldarnos a este mundo. Pablo dice, no te amoldes, porque este mundo genera moldes para que tú andes igual que todos. Otra vez vuelvo al sentido de separación que tiene la adoración, y ese es el verdadero sentido de separación, de distinción, la distinción más profunda que puede haber. No te amoldes, renueva tu entendimiento y adora a Dios adecuadamente. Son las ideas que Pablo comunica en Romanos 12:1 y 2. Si yo renuevo mi entendimiento y constantemente fijo mis ojos en Cristo, autor y consumador de mi fe, por consiguiente yo no me amoldo al mundo, y la consecuencia que se sigue de eso es que entonces todo lo que yo soy es un acto de adoración. Todo lo que tengo, todo lo que hago con todo mi cuerpo, tu voz, tus manos, tus palmas, tus movimientos no solamente son un acto de adoración cuando estás en la iglesia. ¿Qué hay de tus pasos? Aquello hacia lo cual te diriges. ¿Qué hay de tu correr cuando te apresuras hacia algo? Todo demuestra lo que amamos profundamente en nuestro corazón. Y es porque esa es nuestra identidad. Presenta tus miembros a la justicia, porque el pecado no tiene dominio de ti. Dice Romanos 6:16, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para justicia. Hay buenas noticias, porque el Evangelio son buenas noticias. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Déjalo en baño María ese. Un rato, otra vez. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella que forma de doctrina a la que fueron entregados. ¿Te fijas cómo tiene un trasfondo teológico todo lo que hacemos? El presentarme racionalmente, voluntariamente ante la justicia de Dios para obedecer a Dios tiene un contexto profundamente teológico. Por lo tanto, tiene que ver con cuál es el Dios que gobierna. Tiene que ver con cuál es el Dios que gobierna. Y ahora viene la frase sacramental de todo pastor. Ya estoy terminando, ¿si me pueden ayudar? Esa frase que equivale a un tiempo indefinido, en donde el piano va a tocar. No quiero mentirte en la cara diciendo que ya voy a terminar. Mateo 22:18, por favor. Les prometo que estoy intentando aterrizar la nave. Pasaje, déjame empezar a barajarlo para ti. Pero Jesús, conociendo su malicia, como siempre, diferentes partidos políticos, ¿cómo sería Jesús que PRI, PAN y Morena de aquel tiempo se unen para hacerlo caer? Tremenda persona era Jesús. Digamos, el contexto equivalente en ese momento tiene que ver con eso. Pero Jesús, conociendo su malicia de estos conspiradores, que le preguntaron, Jesús, ¿es lícito pagar tributo a César? Y luego, bueno, yo así me imagino que le lanzan la moneda. Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les preguntó, ojo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción?
Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues den al César lo que es del César, pues lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Pasaje muy utilizado para los diezmos, pasaje muy utilizado quizás para como conectar ideas de separación iglesia-estado. La pregunta de Jesús es la que me llama poderosamente la atención. ¿De quién es la imagen? Parte de una premisa muy interesante. Quien gobierna estampa su imagen en el medio por el cual se comercia. La razón por la que César estampa su imagen en ese denario es indicativo número uno de que él es el mero mero. Y la conciencia de aquellos tiempos reflejaba que verdaderamente no solamente él se hacía igual a Dios, César, sino que la gente debía confesar que él era como Dios. Entonces César gobierna. Segundo lugar, Jesús debe pagarle tributo a César porque está en la tierra de César, bajo el gobierno de César, bajo las leyes de César. Pero Jesús utiliza esta frase que me parece muy interesante porque él dice, esta pregunta que dice: ¿de quién es la imagen? Partiendo de la imagen en el objeto, determinamos qué le corresponde a cada quien. Todo aquello que tenga la imagen de César debe ser, la palabra original no tiene que ver con darle a César, sino con devolverle. Entonces, todo aquello que tiene la imagen de César debe ser devuelto a César. Pero lo que se sigue de esta idea es: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué tiene la imagen de Dios? ¿Y qué implica que tú y yo tengamos la imagen de Dios? Colosenses 3:10. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Efesios 4:24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a conectar estos pasajes. La imagen de César le corresponde a César, porque César reina sobre lo que tiene su imagen. En cierto sentido, todo lo que corresponda dentro de los confines del imperio de César debe ser devuelto a él y se debe a él. En ese contexto, todas las cosas son de él, por él y para él. En nuestro contexto, todo lo que tiene la imagen de Cristo, todo ello le es devuelto a Cristo. Yo soy el sacrificio. Yo soy esa moneda que tiene la imagen de Dios. Y Dios está como obrero artesano esculpiendo su imagen. Y yo me visto de ese nuevo hombre, de ese que dice: ¿sabes qué? Traigo la imagen del César, del gobierno de esta tierra, del príncipe de este mundo, bien marcada en el alma. Y por eso reacciono mal, y por eso grito, y por eso maldigo, y por eso mil cosas. Y la invitación de Pablo en Efesios es: vístete. Quítate eso se puede quitar. La imagen del príncipe de este mundo se puede quitar, porque eso te identifica como la propiedad del príncipe de este mundo. Pero en tu corazón el Espíritu Santo va renovando un nuevo conocimiento de mi adoración, un nuevo conocimiento de quién es el único Dios verdadero, conforme a su imagen. Ya está el artesano puliendo su imagen para que esa imagen sea presentada como tributo delante de Dios. La pregunta es: ¿es Dios digno, amado? ¿Es digno Dios de que tú seas el tributo?
¿Es digno Dios? Porque si la respuesta es sí, Él trabaja la imagen en mí para que yo sea presentado como una ofrenda agradable a Él, todo yo. Trascendamos ya los asuntos de moralidad y de corrección política por el amor de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, es un asunto de adoración en función de quién profundamente amamos. De la forma de doctrina la cual nos fue entregada, lo que aprendemos, lo que creemos, la teología funcional que conectamos, es decir, el concepto que yo tengo de Dios, es expresado en una forma de adoración con todo lo que yo hago. Les dije que íbamos a trascender, de enfocarnos en los ídolos materiales, donde seguramente todos decimos, no, ¿cómo cree, pastor? Yo hace mucho dejé eso, por la gloria a Dios. Hablemos ahora de los ídolos de comodidad. ¿Qué tal de aquellos ídolos que tenemos de placer? El deseo de sentirnos bien, de estar cómodos. Eso es natural. Pero ¿qué tal cuando eso gobierna todo lo que somos y lo que hacemos? Dios no te pide que seas un masoquista, man, y que te latigues y que te flageles para demostrarle, sino que presentes tu corazón a la justicia, a la obediencia. Eso por sí solo va a traer la suficiente dosis de incomodidad. Eso por sí solo Él le llamó: toma tu cruz y sígueme. ¿Qué tal de los ídolos de poder? El deseo excesivo de ejercer dominio o control sobre personas y circunstancias. El ídolo de poder, que es el que verdaderamente gobierna, que es por lo cual muchos políticos son políticos, porque aman el poder y no aman la justicia. Y andan de partido a partido, andan mintiendo a diestra y siniestra, porque aman el poder. Sinceramente, cuando voy a las urnas es: ¿quién amará menos el poder? ¿Quién tendrá al menos una pizca de consideración por sus gobernados? Pero nosotros, en nuestras propias estructuras jerárquicas, no estamos exentos de eso. No estamos exentos de que en el trabajo de pronto traicionemos o pisoteemos nuestros compañeros porque amamos el poder y la autoridad. No estamos exentos de que en nuestras casas, tú y yo, papá, seamos autoritarios porque amamos el poder y la autoridad más que a nuestros hijos y a nuestra esposa. ¿Qué onda con los ídolos de identidad? Cuando nos sobreidentificamos con algo, al grado de que ese algo o alguien define nuestra personalidad. ¿Sabes que se han presentado suicidios cuando mueren artistas famosos? La cantidad de suicidios que hubo cuando murió Michael Jackson fue para llamar la atención. ¿Qué con esas personas? No es que yo me identifique con él, es que a veces lo que él es, ese hombre falible, empieza a moldearme a mí. Y yo quiero ser como él porque me identifico con él. Y no porque veo la imagen de Dios en él. No porque su fe me comunica algo, sino porque yo simplemente quiero lo que él quiero hacer, quiero ser lo que él es, quiero hacer lo que él hace y quiero tener lo que él tiene. ¿Cómo identifico cuando tengo un ídolo de algo? Si estuviera dispuesto a
si estuviera dispuesto a pecar para obtener lo que deseo, es un ídolo. Es que me gusta tanto esa persona que voy a hacer lo que sea necesario para que me pele. Aguas. No puedo creer que me haya dejado. Voy a terminar con mi vida. Aguas. Si peco cuando no obtengo lo que deseo, es un ídolo. Sin obtener el poder, sin obtener el placer, me lleva a que consecuentemente de esa negativa yo peque en contra de mi hermano, se llama ídolo. Cualquier actitud o acción pecaminosa muchas veces es una indicación de idolatría. Tenemos mucho que trabajar. Como adoradores por naturaleza, la solución yace en preguntarnos verdaderamente qué o quién adoramos. Jesús dice lo que Él más quiere de nosotros y lo que nuestro camino a la verdadera felicidad y descanso supone tener, y es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios es el único que puede ofrecernos una identidad segura, bienestar genuino y libertad verdadera. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, esa que penetra hasta la división del alma y el espíritu, porque quizás hoy puedo ver que en lo más profundo de mi espíritu la adoración se ha desvirtuado y la adoración desemboca en un río que no tiene nada que ver contigo. Amado Dios, mi deseo es que nos abras los ojos y que veamos con claridad cómo estamos llevando a cabo esa adoración. A quien hemos considerado lo suficientemente digno como para adorarlo. ¿Qué es lo que hoy en mi vida me consume verdaderamente? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Termina eso en ti? Amado Dios, muéstrame si hoy gozo de la comodidad de la idolatría porque me acerco a ti de una forma cómoda o ventajosa. Si yo doy por hecho tu presencia, no como un regalo, sino como una obligación. Si yo doy por hecho que tú debes responder en la medida que yo doy. Reforma la adoración de mi alma. Toma este tiempo en serio y haz de esta frase un clamor: reforma mi adoración, Padre. Derriba esos ídolos que he construido. Pienso en el ejemplo de Josías, cómo lo que hace cuando entiende quién es el Dios verdadero es ir por todo Judá derribando los altares. Eso es lo que una reforma al corazón supone. Enderezamos lo más básico, enderezamos lo más elemental, la adoración al único Dios verdadero. Nos arrepentimos, Dios. Ponte a analizar tu corazón. Y si encuentras ahí algo que estorba, dile: Dios, yo me arrepiento por amar más X que a ti. Reconozco que eres digno y más digno que cualquiera.
y vuelvo a ti. En una entrega total y completa, vuélvenos a ti como iglesia, Dios. Todos nuestros miembros, todo lo que somos. Yo tengo la imagen de Dios. Por lo tanto, yo me devuelvo a Dios, yo pertenezco a Dios, yo soy tributo de Él. Todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que pienso es de Él y para Él. Amado, vamos a adorar a Dios. Y puedes aprovechar este ambiente de adoración para seguir orando o para, de una forma simbólica, alzar tu voz apasionadamente reconociéndole que Él es digno. Ponte de pie y vamos a adorar juntos al único digno de recibir toda nuestra alabanza y nuestra adoración.